Bueno, pues aquí estamos con Javier Barroso, púgil canario, bueno, con muchas facetas, porque no solo eres boxeador, también eres coach. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por al final invitarme a este espacio, a hablar un poquito de lo que a todos nos gusta y que nada, también para que la gente aprenda un poquito más, se informe y le dé otro enfoque al mundo del deporte, del coaching, Entonces, nutrición. cuéntanos cómo empiezas tú en los deportes de contacto. Yo realmente me gusta todo tipo de deportes, siempre he hecho todo tipo de deportes, pero es verdad que empecé por la natación, lo típico, y después me metí en karate. Mi tío era profesor de karate, lo típico, en la familia, tienes que seguir los pasos, pero realmente en karate no me gustaba porque no competía y casi siempre solía ser de los destacados porque siempre he sido muy competitivo, pero no me llenaba del todo porque al final no había contacto. Me llamaba más la atención otro tipo de deporte, hasta que me dice mi madre, hasta que no te saques el cinturón negro, no puedes salir. Entonces, justo la semana que me saqué el cinturón negro, dejé el karate. Claro, automáticamente esa semana dejé el karate y empecé en gimnasia deportiva, que no tiene nada que ver. Pero siempre se me había quedado como la espinita de un deporte de combate, más contacto, hasta que suspendí 5 asignaturas en primero de la ESO. Vale. La directora me dijo que necesitaba desestresarme, que el deporte que hacía al final no era del todo desestresante, era la gimnasia, me cansaba. Mi padre me llevó al Star Gym, que sé que tienen una entrevista con ellos, un par de vídeos he visto. Y nada, al principio iba al Star Gym una vez a la semana. La idea era, si aprobaba las asignaturas, me dejaban ir más veces, si seguía suspendiendo, me quitaban. O sea, que esa era la motivación, ¿no? Era como una prueba de mi madre de estar suspendiendo y encima me recomiendan que te metas a un gimnasio, pues vamos a probar. Claro. Al final, el primer trimestre siguiente a suspender 5, aprobé todas. Joder. Y vio como que, no sé si fue coincidencia o el deporte, y me dejaron en boxeo, pude ir más veces, me enganché todavía más. Entonces, ¿qué te dio el boxeo? O sea, ¿qué te enganchó que no te dio el karate? El boxeo al final te da disciplina, como todos los deportes creo, pero al final cuando es un deporte individual que te exige al máximo tanto física como mentalmente y se te rompe un poquito los esquemas de uno es mejor que otro porque es más fuerte o lleva más años, sino porque ese día, los 3 minutos del asalto, si estás más fresco, si eres más inteligente, si eres más pícaro, al final te ganan la pelea. Entonces, después de entrenar muchas veces, a lo mejor una chica que lleva menos que yo me pegaba. Y está el rollo este de una mujer es más débil que el hombre y empiezas a descubrir que el señor mayor no sabe tanto como tú, pero te hace un buen asalto, una buena pelea. Entonces, el saber que siempre tienes que estar al 100 física, mentalmente, a nivel alimentación, es lo que me enganchó. O sea, era tan complejo el mundo del boxeo, la competición y demás, que al final digo, voy a estar años y años, y ha sido lo que ha pasado, años y años, y todavía sigo aprendiendo. Al final, cuando empiezas a entrenar, es como lo hago por el físico, por entrenar, por sudar, por sentirme bien, por verme las abdominales, o no, mejorar muscularmente. Pero después cuando realmente te metes, tienes una disciplina, tienes unos hábitos, no puedes vivir sin eso, y no por el físico, sino por lo que te hace sentir. O sea, te hace llevar a tu cuerpo y tu mente al límite, y cuando estás en el límite del último segundo del asalto, no puedes pensar en tus problemas, no puedes pensar en estoy mal. O sea, solo puedes pensar en estoy vivo, estoy respirando, gracias. Entonces, eso todos los días es lo que realmente te engancha. ¿Cómo gestionas estar en un ring en el que te estás peleando con alguien, que hay un montón de gente mirándote? ¿Cómo gestionas eso? Al principio es raro porque el nivel de adrenalina es tan alto peleando que tú no te acuerdas de nada. Es como si tuvieras, no sé, un vacío. ¿Mientras peleas? Claro, las 5 primeras peleas yo realmente, porque me las grabaron, pero yo no me acuerdo de nada. ¿No recuerdas? Como si te dan un golpe en la cabeza, te quedas inconsciente y después te levantas y ya pasó todo. Sí. Y después te ves el vídeo, yo hice esto, yo esquivé, yo peleé. Sí. Entonces realmente de eso no te acuerdas. O sea, después es un proceso de, como te digo, empiezas a entender qué pasa por tu cabeza, qué es el miedo, qué es la adrenalina,
hace que te aceleres, tu corazón va a 200% y después empiezas a escuchar a la gente. Después cuando empiezas a escuchar a la gente en la quinta, sexta pelea, empiezas a atender a tu esquina. Después empiezas a valorar más el día del entrenamiento, o sea, de no estar, o sea, de no llegar solo a sudar, sino de ser consciente de cómo te notas, qué estás haciendo, cómo tienes los pies, dónde tienes las manos, y después eso lo extrapolas al combate. Pero realmente al principio, gestionar esos nervios y tal, yo creo que es imposible. Yo creo que es un proceso, por eso... Es soltarte según vayas compitiendo. Es disfrutarlo, es un proceso. Al principio, ningún peleador con 5 peleas te puede decir que disfruta un montón en el ring. A ti te gusta la adrenalina que sientes, pero realmente cuando empiezas a disfrutarlo es cuando tienes 10, 15 peleas, 20 y miras alrededor, oyes la música que querías para salir, disfrutas, sabes que te van a estar grabando, sabes que está tu familia y como que te creces, ¿no? Te vienes arriba, por ahí así está. decirlo. Pero al principio es imposible. Al principio es como exponer o hacer un vídeo de cero. Entonces, no, me voy a trabar o lo voy a hacer mal. Y al final la parálisis por análisis está ahí. ¿Y has sentido alguna vez el síndrome del impostor? ¿Has sentido como estás haciendo bien, me merezco lo que estoy consiguiendo? Porque yo sé de buena mano que hay muchas personas a las que les pasa, ¿no? Que pasan por ese proceso. Siempre, yo creo que si no sientes ese síndrome, en parte tampoco lo estás haciendo bien. Porque ese síndrome viene de, al final tú estás en una posición que a lo mejor no te llegas a creer. O sea, tus acciones han superado tus expectativas. Entonces yo creo que si sientes eso, vas por buen camino, lo que tienes que saber es gestionarlo. Como por ejemplo cuando haces un vídeo, yo también tengo canal de YouTube, tengo Instagram, llevo años haciendo contenido y realmente cuando te empiezan a subir los seguidores o las oportunidades o dar clases a alguien importante, ¿sabes? A empresarios buenos y te ves en entornos al final que tú crees que no te mereces, es cuando te empiezas a sentir medio extraño. Pero al final es tu trabajo, llevas años trabajando, entonces también siempre tienes que pisar el suelo, claro, ¿no? Pero creerte que cualquier persona, tú, yo, cualquiera que esté viendo este vídeo, puede ser capaz de conseguir muchas más cosas de las que ellos creen que pueden conseguir. Entonces sí, obviamente, te digo, o sea, te miento si te digo que prácticamente todas las semanas no siento eso. Vale. ¿Y tú qué te da esa faceta de coach? Yo al final llevo muchos años haciendo deporte, como te dije, pero al final como una persona normal, una persona sencilla, una persona que no sabe gestionar emocionalmente sus sentimientos, que simplemente entrena y también, como hablábamos del síndrome del impostor, eres campeón de España varias veces, eres boxeador profesional, pero sigues saliendo de fiesta, sigues bebiendo, sigues tomando drogas, etcétera, 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 y tú sabes que al final tus objetivos están por allá y tú estás yendo hacia el otro lado. Pero como todo el mundo lo hace, lo normaliza. Entonces hasta el punto que yo no empecé a trabajar en mi mentalidad, en mi cabeza, en mis hábitos, el por qué hago esto, por qué me siento mal, por qué me siento bien y por qué debería hacerlo o no, empecé a cambiar realmente en el gimnasio y fuera del gimnasio. Me comentabas antes, hablabas de esa etapa que seguías saliendo de fiesta, que si consumías. ¿En qué momento dices, aquí? O sea, aquí tengo que empezar a cambiar y tengo que empezar en ese camino del coaching. Exactamente, o sea, yo al final me voy a Gran Canaria como para dar un paso más a mi carrera de boxeador, porque firmé con una promotora y un entrenador de allá. Entonces al final tienes que estar viviendo allá para entrenar, obviamente. ¿Qué pasa? Que ya tenía un contrato firmado, tenía como ese pasito extra que no todos lo tienen, pero yo seguía siendo uno más, como quien dice, ¿no? Seguía saliendo, seguía bebiendo. Y justo coincidió con que me vi trabajando, estudiando, entrenando, peleando, viviendo solo, muchas responsabilidades, no me notaba del todo completo, me sentía vacío, al final estaba solo, porque no trabajaba mi cabeza. Y cuando empecé a trabajar mi cabeza me di cuenta que al final intentaba huir de todos mis problemas, con la fiesta, la excusa de vivir solo. Entonces cuando dejé todo eso, empecé a centrarme en mí, a conocer, aprender e invertir en el coaching, y encima lo podía aplicar después a toda la gente a la que ayudo, ¿no? Asesoramientos, que sí, es fitness o es nutricional, pero le das esa parte de coaching, esa parte de apoyo, no te preocupes, a mí me pasaba lo mismo. Y yo creo que
sin eso, sin aparte del coaching y saber responsabilizarte de todas tus acciones, no vas a ser capaz nunca de llegar a un punto top, ni como deportista, ni como preparador, nutricionista o lo que sea. ¿Y tú qué le dirías a ese Javi? Ahora desde tu perspectiva, ¿no? De jolín, que vives en Gran Canaria, que eres un tío que se lo ha currado y se lo está currando. Si tú ves al Javi de hace unos años, ¿qué le dirías a ese Javi? No le diría nada. No. No. Es muy tópico el... No, pues me arrepiento. Realmente no me arrepiento de nada porque te ha llevado hasta aquí. Si no lo llego a vivir, no soy capaz de llegar a las conclusiones que he llegado. Si no hubiese salido de fiesta o casi chocarme con el coche porque voy borracho a mi casa porque estoy solo, obviamente, no me puede recoger mi madre, o si no llego a vivir todo eso, obviamente no hubiese sido la persona que soy hoy. Es como muy típico decirlo, pero realmente es así. Ya viene mucha gente a hablarme, a preguntarme sobre temas de asesoramiento, boxeo, quiero que me ayudes a entrenar o a comer, y realmente si no han pasado por un punto bajo, si no se han visto mal físicamente, si no se han sentido mal con sus digestiones, si no han perdido una pelea, no van a llegar a la conclusión de necesito que alguien me ayude. Entonces yo creo que todos tenemos que pasar por una etapa mala, ser conscientes que estamos pasando por eso y tomar medidas. Pero sí, obviamente no me hubiese dicho nada. No te preocupes. Sigue haz lo que estás haciendo, sigue por ahí. Sigue, vas bien. Vas bien. Qué bueno. ¿Y tu familia qué supone para ti, no? Tu entorno, porque tienes un hermano pequeño, ¿no? Que también hace deporte. ¿Qué supone para ti tu familia en el día a día? ¿Te apoya? Sí, obviamente. Siempre me han apoyado. Y creo que también fue el plus ese de centrarme más en mí. No por mí, sino por ellos. Al principio por ti muchas veces no eres consciente. Sigo bebiendo, sigo saliendo, lo normalizo, una cerveza, un vino. Estamos en Tenerife, vas a un guachinche, te bebes un vinito. Romería cada semana prácticamente. Romería, y no es tan fiesta, es romería. Al final estás dañando tu salud, y no tu salud, sino la de tu hermano que te está viendo y después idealiza ciertos hábitos y los va a repetir. Después, con 40 años tienes problemas de alcoholismo. A lo mejor tú, que eres el hermano mayor, hace 40 años podrías haber hecho algo. Y no, como te digo, yo no me hubiese dicho nada a mí mismo y a mi hermano tampoco le digo nada. Yo se lo muestro. Él ve mis vídeos en Instagram hablando de X o Y. Él me ve hablando en casa de X o Y. Entonces, yo creo que al final mi madre, el darle un buen ejemplo a mi hermano, a mi madre, también me ha ayudado a mí. Porque al principio, como te digo, por ti no lo hace. Y si no estás tan mal físicamente, si no tienes depresiones, no notas esa necesidad de cambiar. Venga, pues como sabemos que eres coach, no solo coach, que además eres un boxeador ya con bastante experiencia, ¿qué recomiendas tú a la hora de ponerse un vendaje? ¿Cómo te gusta hacerlo y por qué? Bueno, obviamente, si eres coach pero no eres deportista, hay muchos puntos que no puedes llegar a entender porque no te has subido al ring, no te has hecho daño en las manos. Entonces yo creo que hay unos ciertos básicos cuando te vendas. Si quieres te vendo, te explico un poquito cómo lo hago. Por supuesto. Vale, tenemos encima blancas como me gustan. Abre siempre la mano. Siempre los dedos abiertos para que no se te duerma la mano. Y yo lo que hago, que creo que es distinto al resto, esto no cuenta como el vendaje. Le doy 1 o 2 vueltas, depende de la venda. Le doy 2 vueltas, por ejemplo, sacamos, ¿vale? Y con esto vamos a doblarlo y te lo coloco como una almohadilla para los nudillos. Claro. Entonces, ¿dónde nos tenemos que centrar cuando vendamos? Nudillos, obviamente, zona de golpeo, todo lo que soporta el nudillo, que es metacarpiano. Y obviamente detrás de los metacarpianos están los huesitos de la muñeca, que son los más pequeños del cuerpo humano. Entonces, tenemos que proteger en X y después vamos a la muñeca. Entonces ahí podemos dar una vuelta para aguantar los nudillos, bajamos a la muñeca, das una vuelta para aguantar y después subes en X. Después aquí hay 2 puntos, es si te gusta entre los dedos o no. Después podemos seguir vendando los nudillos y la muñeca, o pasamos un dedo y nudillo. ¿Tú prefieres hacerlo pasando por los dedos, no? A mí me gusta más, claro. Venga, pues como coach, cuéntame un poquito qué consideras básico que tendría que aprender. Vale, yo creo que lo más importante en todos los deportes de combate, y obviamente en el boxeo, que es lo que me especifico, los pies, las piernas. O sea, tú no puedes boxear
si no sabes mover tus piernas, si no sabes desplazarte, tener la gestión del espacio. ¿Vale? Obviamente, colócate en guardia. Yo soy zurda. Vale, vale. Lo más importante peleando es que no te peguen. Vale. Tú tienes que golpear, pero si tú golpeas una vez y yo no te golpeo, ganas. O sea, antes de hacerte daño y pegar 200 golpes ambos, lo más importante es que no te hagan daño. Para eso, primero la guardia. Tienes una buena guardia, eres zurda, tienes ventaja. Pero lo sabías, ¿no? Ah, ¿no? Que es ventaja porque te vas al lado malo de los diestros. Claro. Pues fíjate, yo creo que todos con los que hemos grabado han sido diestros, pero nunca me han dicho que tengo ventaja. Una ventaja, sí. Yo precisamente soy bueno esquivando, pero muchas veces cuando quiero hacer daño o pegar más, ser más agresivo, me cambio de guardia. Claro. Vale. Eso también es un truquito. Es verdad que es difícil cambiar la guardia y tal, pero es verdad que es un plus. Claro. Cuando te toca un zurdo, yo me pongo de zurdo y lo molesto un poco, porque no están acostumbrados. Claro. Entonces, qué bien. Algo importante, eso, cuando estás en una pelea o estás entrenando, que no te toquen, o que te toquen lo menos posible. Vale. Nunca se boxea con las manos, siempre se boxea con los pies. Eso te lo han explicado. Si tú tiras el 1, tírame el 1, ahí. El golpe no sale solo del tren superior, sino que tú le tienes que meter la cadera y flexionar un poquito. Exacto. Ahí, levantas el talón y flexionas. Ahí, o sea, igual que el otro, ahí, y flexiona. Ahí, esa es. Tú ahí vas a tener mucha más fuerza que una persona que solo tira las manos. Vale, pues obviamente con las piernas pegamos, pero con las piernas también esquivamos, no solo pasar manos. Entonces, si yo voy a por ti, vale, das un pasito atrás, pero te mantienes en guardia. Nunca cruces los pies. Vale, entonces, si yo voy a por ti, ¿sabes? Y desplaza, siempre pegado al suelo. Claro, hazlo de una. Y si yo me voy, tú vienes a por mí. Ahí. Y esta es la distancia en la que tú me pegas, pero yo también te pego. Vale. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los buenos boxeadores o la gente que pelea bien en UFC son capaces de saber que aquí me pegas, tíralo, aquí me pegas, pero aquí no. Entonces, si yo me mantengo a esta distancia, yo te bajo las manos, ves boxeadores que bajan las manos. Entonces, la gestión esta del espacio es lo más clave. Después, obviamente, eso, el desplazamiento. ¿Vale? Si nos vamos hacia la derecha, lo mismo. Empiezas con la derecha, te vas hacia la derecha, pero siempre mantienes tu guardia. ¿Vale? Y si nos vamos a la izquierda, empiezas con la izquierda y lo sigues. Y después es velocidad. Hacemos uno atrás, uno adelante. ¿Vale? Te vas atrás, ahí, y vienes a por mí. Ahí. Vale. Y intenta que las dos piernas vayan a la vez. Que no vaya una primera. Una primero y luego otra detrás. Que tu peso esté en tu eje y te mantengas ahí, el equilibrio. Entonces te vas atrás, ahí, y vienes adelante. Ahí. Bueno, vuelve otra vez adelante, vamos a la derecha, ahí, vamos a la izquierda. Vale. Y después eso lo combinas con todos los golpes que ya te han explicado y demás. Vale, pero para mí esto es lo más importante. Claro, porque evitas que te peguen, si estás cansada, evitas eso, el golpeo. Si quieres golpear a gente que es muy fuerte o más fuerte que tú, puedes tocarlo sin hacerle daño, porque a lo mejor tú no pegas tanto como ellos, pero no hace falta que lo noquees. Simplemente lo tienes que tocar y que él no te toque, o ella. Eso es clave. Vale, porque tú nos comentabas antes que a ti no te gusta que te peguen, que llevas casi ya 40 peleas y no te han dejado un ojo morado. Hay muchos peleadores que van como de valientes, pero realmente esto no es fútbol. No te meten un golpe, es un golpe. Y los golpes, como siempre digo a los chicos, no son vitaminas. Cuanto menos golpes acumules en tu carrera o en tus entrenamientos incluso, y menos valiente seas, mejor. Porque al final con 40, 50, 60, 70 años... problemas a largo plazo. Claro, obviamente. Está el tema del Parkinson, pérdidas de memoria, no me acuerdo ahora, pero había un problema específico que tenemos los boxeadores, derrames cerebrales, coágulos, etcétera, 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 que nadie te habla porque queda más guay el decir soy valiente y me pego y yo soy el más fuerte. Yo no, yo eso se lo dejo a todo el mundo. Yo quiero pegarte y que tú no me pegues. Y eso lo intento hacer en todas mis peleas. ¿Tú quieres en un futuro tener la menor cantidad posible de problemas? Yo tengo casi 40 peleas y nunca me han roto la nariz, por ejemplo. Eso no dice todo el mundo. Y hay muchos boxeadores amateur con poquitas peleas que ya el tabique lo tienen un poco desplazado. O sea, yo lo odio. El tema de la sangre y todo. ¿Y tampoco te han noqueado ni...? Nunca me han noqueado, obviamente. Claro. Eso es también por tener una buena posición de pie.
por el desplazamiento, más Claro, que por aunque los puños. aunque te peguen muchas veces, obviamente siempre te van a llegar golpes. El rollo es cómo estás tú colocada. ¿Vale? Claro. Si tú estás bien posicionada y recibes un golpe, no te vas a caer. Si tú recibes un golpe, pero estás bien en guardia, eres capaz de, incluso después de que te peguen, irte atrás, esquivar, tener esa conexión visual con tu rival, el no mirar al suelo, porque aquí te llegan más golpes. Si no, el boom, me pegó, pero te sigo mirando y qué vas a hacer y dónde vienen las manos y me cubro. Y después utilizas lo que Y hay mucha tensión en ese momento, ¿no? Porque o sea, si yo me imagino estar hablando con alguien, estar mirando fijo a los ojos y estar pendiente de sus movimientos, de mis movimientos, Claro. es una locura. Sí, eso se entrena también. Si has entrenado bien, has comido bien, tienes un buen entrenador, tienes un buen nivel de piernas, de desplazamientos, de pegada, después no vas a tener problemas. Es verdad que hay muchos ejercicios para prevenir eso. Hay un ejercicio que lo suelo hacer yo con los niños porque es divertido, que es dar vueltas. Se ponen a dar vueltas, le doy la palmada y te tienes que colocar en guardia. Eso yo creo que es lo más similar y lo que yo también he sufrido, pues no me han noqueado, pero me han dejado ahí pegado, medio- claro, y te quedas medio mareado. O sea, que esa es la sensación que más o menos se acercaría, ¿no? Claro, se acerca cuando te meten una combinación buena, entonces desde ese punto cómo escapar o seguir trabajando. Cuéntanos un poco qué sigue para Javier Barroso, qué sigue para ti, qué objetivos hay ahora. Nah, realmente tengo muchos objetivos porque intento siempre trabajar en muchos campos, con las redes sociales por ejemplo. Intento cada día traer mejor contenido a mis redes, aportar más valor al mundo del boxeo, nutrición, coaching, poder ayudar obviamente a muchas más personas que no cometan los errores que yo cometí en un pasado, tanto a nivel hábitos, nutrición, mentalidad, entrenamiento sobre todo, porque el entrenamiento para conseguir un físico X es de una forma, pero para pelear tiene que ser de otra. Entonces por esa parte seguir creciendo a nivel redes, poder aportar más. A nivel de boxeo, las últimas peleas lamentablemente se me han caído por muchos motivos, no solo uno. Entonces tengo en mente primero el campeonato de Canarias, después obviamente el de España, seguir creciendo mi récord, seguir estando invicto, estar invicto y a nivel coach y demás, en medio largo plazo, que lo estoy mirando desde ya, poder abrir mi gimnasio de boxeo, no sé si en Tenerife, en Gran Canaria, abrir un pequeño club. Al final es lo ¿Por qué que no las dos, no? Empezar por una y luego terminar. o también eso en un futuro, ¿Eso en un pero futuro? al final es lo que más me llena también. Me encanta competir, pero lo que más me llena es ayudar a la gente. Estupendo, pues Javier, muchísimas gracias. Yo les invito a todos a que nos sigan a nosotros en redes sociales y también a él porque hace un contenido brutal a nivel de boxeo, a nivel de coach, a nivel de nutrición. Y lo dicho, muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes y ojalá vernos en otro capítulo. Seguro. Bueno.